así de calurosa como es la época. Espero que ustedes también estén bastante bien y con muchas ganas de entrarle a un montón de cosas. Entonces, bueno, entonces seguimos viniendo por ahí. Rosy, buenas tardes. Seguimos viniendo por ahí para ir incorporándome hasta ahorita, pues ahí ya 96, ¿verdad? Estel. Entonces, para no perder el tiempo, pues vamos a proceder en el delito que nos habíamos quedado en la clase anterior. Me parece que estábamos viendo ya algunos aspectos sobre la economía nacional y el ambiente y sobre todo el delito de monopolio. Otros delitos de monopolio. Entonces, para volver a entrar en como quien dice, en ambiente y volver a identificarnos con lo que estábamos hablando. Entonces, rogaría a alguien que por favor lea nuevamente, ¿verdad? El 340 respecto al delito de monopolio. Artículo 340, monopolio. Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio o efectuare maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Bien, como habíamos estado platicando en la clase anterior respecto a los convenios y tratados internacionales que precisamente tratan de combatir este tipo de negocios o este tipo de actividad comercial. O sea, los monopolios no son bienvenidos, no deben ser bienvenidos no solo a nivel interno, sino que a nivel internacional se ha creado precisamente, hay convenios, asociaciones y convenios y tratados para que efectivamente se cumpla y se observe esta política de contra los monopolios. Entonces, como dice antitrust, trust quiere decir precisamente monopolio, ¿verdad? Un trust, T-R-U-S-T, es el monopolio. Y entonces, obviamente, que combatirlo, porque obviamente lo que afecta gravemente es la economía nacional y obviamente afecta a las personas. O sea, todos nosotros nos vemos afectados, tal y como les había dicho de ustedes, que si solo una persona es la proveedora, pues querramos o no querramos, si necesitamos de ese producto o eso de que esta persona importa o produce, pues vamos a tener que seguir consumiendo aun y cuando la calidad no sea la mejor, aun y cuando el precio esté bastante elevado, porque obviamente como él tiene el control, ¿verdad? Como él tiene el control de esta mercadería o de este producto, entonces, ¿qué se le puede decir, no? Si no hay ninguno más oferente. No es lo mismo como que lo que pasa normalmente, sobre todo en los mercados nacionales, que de repente alguien tuvo producción o adquirió una buena cantidad de naranjas, por ejemplo, y se fue al mercado. Y cuando se va al mercado y trata de averiguar o a qué precio lo va a dejar, se da cuenta de que hay 3, 4 proveedores o 5, ¿verdad? Por ahí, y el precio que le tienen, por ejemplo, vamos a decir, es a 10, bueno, sean centavos o 10 quetzales, pues. Entonces, usted tiene que saber de que obviamente tiene que, de alguna manera, incluirse en el grupo, salvo de que la fruta que usted lleve tenga algunas características especiales, que por lo tanto, esta no va a valer 10, sino va a costar 12. ¿Por qué puede ser eso? Porque es un mejor producto o son más grandes.
porque incluso cuando ustedes van al mercado, si es que algunos de ustedes van, ven que está la pequeña y que le dicen, mire, esta es a 5, esta es a 8 y esta a 10. O sea, le tienen diferentes precios dependiendo del tamaño de la fruta o del producto que ustedes están comprando. Aun y cuando pudiera ser que es la misma plantación, el mismo árbol, pero en un mismo árbol pues se dan pequeñas y grandes, entonces solo se hace el apartado y obviamente se vende. Y obviamente puede ser que compran y lo vendan, pero puede ser que ninguno le interese ese producto en ese momento, que nadie está interesado en comprar este tipo de producto y por lo tanto se queda usted con la mercadería, a no ser de que lo ponga en oferta, ¿verdad? Le baje el precio porque no hay forma que usted venda y lo que usted invirtió y el gasto de llegar, el tiempo, no lo pueda recuperar. Entonces, de repente tendría que bajar el precio para que el producto sí efectivamente se venda, no necesariamente porque sea lo mejor, sino realmente el precio es lo que les está atrayendo al público en general. Pero en este caso, como les digo, el consumidor no tiene ninguna opción. No tiene ninguna opción porque efectivamente o compra esa o compra esa. No tiene de dónde más. Y cuesta 15, pues. Y entonces iba a otros lados y el precio va a estar exactamente el mismo precio de 15 a cualquier parte que vaya porque solo hay una persona que lo está produciendo. Entonces, como les digo, este es un delito bastante complejo, bastante complejo en lo que se nota, ¿no? Porque mire todo lo que dice. Si nosotros vamos a eso, que es un tipo penal complejo, porque tiene varias acciones, podría alguien decir o aventurarse a decir cuáles son las acciones que están contempladas o que están establecidas para ese delito. Buenas tardes, licenciados. Son 4. Es absorber, aprovechar, utilizar o efectuar. Por eso digo, pero ahí se recuerdan que cuando escriban la acción, no vayan a escribir así como usted me lo indicó. Sí, sería. Sí, sería más completo. Es que fíjense ustedes que a la hora de escribirlos hay algunos que ya con la prisa no ponen la idea completa. Obviamente sí, dices en primer lugar, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales, de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechara, que esa es la segunda, porque lo que pasa es que dice la primera, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales, o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Esa sigue siendo una. O se aprovechara exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, o utilizar cualquier otro medio. Tercero, o efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularan con la constitución de varias empresas para vender géneros determinados a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. Efectivamente, eso que acabo de enumerar es lo que se puede extraer precisamente las 4 acciones, las 4 verbos rectores o acciones que tiene precisamente este tipo de monopolio. No entendí mucho la pregunta que hizo hace un momentito. Vamos a ver. Y realizar. ¿Realizar qué? Habría que realizar qué. ¿A qué se está refiriendo? Porque recuérdense que cada uno de los verbos pues es un poco extenso. Si ustedes lo ven así detenidamente, ¿verdad?
si ustedes lo ven detenidamente, lleva una situación, pero pone varias posibilidades. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Realizar actos como absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales, ese es uno. O, que es el siguiente, de una misma actividad comercial o agropecuaria. O sea, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Eso sería, con todo ese palabrerío que ahí dice, es una. O se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier medio, o efectuare, que es el siguiente, o efectuare maniobras o convenios, aunque se disimularan con la constitución de varias empresas para vender géneros determinados. Ahora me salieron 3. Creo que me salté alguno. Entonces dice, en primer lugar, absorber la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o pecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cuanto el medio. 2. O efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros de determinados precios. Entonces, resulta que al verlo así detenidamente, solo tenemos 3, no son 4. En un principio me había confundido cuando alguien lo mencionó 4 y empecé a dividirlos, pero obviamente son 3 únicamente. Lo que pasa es que en la forma que está redactada, uno tiene algunas actividades o formas en que se puede ejecutar ese hecho. Por eso, absorber la producción de uno o más ramos industriales. O sea, solo él lo produce. La producción de uno o más ramos industriales. O sea, absorbe también esos ramos industriales, ¿verdad? No solo absorbe la producción o uno o más ramos industriales o agropecuaria. O aprovecharse de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier medio o maniobras de convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas. Entonces son 3 prácticamente acciones que van incluidas. No sé qué opinan ustedes o si alguien tiene una idea distinta. Pero yo ahí veo 3. La complejidad también de la forma en que está expuesto o redactado el tipo penal es que tienen varias formas para hacerlo, ¿verdad? Al absorber la producción de ramos industriales o de una actividad económica agropecuaria, o se aprovechar exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, ahí prácticamente son las distintas formas en que él genéricamente está absorbiendo la producción. Lick, disculpe. A ver. Entonces, aprovechar no es una acción, ¿no? Que es parte del verbo de absorber. Sí. Es las formas en que se absorbe la producción. O sea, el género es absorber la producción. ¿Y cómo se puede absorber esa producción? ¿Verdad? En primer lugar, absorbiendo la producción de uno más ramos industriales o de una misma actividad o comercial o agropecuaria. O sea, no solo absorbe la producción en cuestiones industriales, sino también en actividades comerciales o agropecuarias. O se aprovechar exclusivamente de ellos, ¿verdad? O de esos mismos se va a aprovechar a través de algún privilegio. Tal vez tiene algún conecte con algún lado y estos son los que de alguna manera lo están haciendo él, que se pueda precisamente aprovechar exclusivamente de cualquiera de estos productos industriales, comerciales o agropecuarios. O efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularan con la constitución de varias empresas. ¿Para qué? Para vender géneros o determinados precios en evidente perjuicio de la economía. Ahí está. En la forma, como les digo, que está redactado, hay que leerlo detenidamente, así bastante despacio, a efecto de que no se vayan a perder ustedes por la redacción o por la
por la cantidad de circunstancias que tiene contemplado el tipo penal, que vayan ustedes a confundirse, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos precisamente esto. Obviamente, y así resaltado, ¿verdad? Aquí también estamos viendo, además del verbo o la acción, obviamente sí vemos resultado. ¿Cuál es el resultado? Causar perjuicio a la economía nacional o de los particulares. Exactamente. Exactamente. Obviamente se genera un perjuicio a la economía nacional o a los particulares. Entonces, en este caso, obviamente, ninguno podemos negar de que dentro de los sujetos pasivos está toda la población. Estamos todos, ¿verdad?, siendo afectados precisamente por este delito, porque de alguna manera, como les digo, cuando hay monopolios, nos afectamos todos. Ya de alguna manera habíamos anunciado los distintos monopolios que en Guatemala existieron, ¿verdad? Que de alguna manera mencionamos la Cervecería Nacional, el tema de los cementos, lo que era en aquella época Cementos Progreso, para poner algún ejemplo de lo que estas personas hacían. Y de alguna manera, como le digo, bloqueaban el ingreso precisamente de estos productos. Alguien que sí se peleó bastante con este tipo de monopolios, hubo un presidente que se peleó y realizó algunas actividades. ¿Recuerdan ustedes a este famoso presidente que de alguna manera se peleó con el sector empresarial y los comerciantes? Exactamente, Luis Portillo. Porque incluso en Guatemala, por ejemplo, el azúcar. El azúcar que alguien mencionaba, sí, hay varios lugares de producción y todo, pero de alguna manera solo había azúcar de la producción nacional. Posteriormente se empezó a permitir o empezó a liberar ciertas aranceles para el ingreso de azúcar cubana, según me recuerdo yo, porque de alguna manera se empezó a manejar que muchas veces los precios eran manipulados precisamente por los azucareros, que si bien es un grupo disperso que son varios los productores, al momento de comercializar precisamente el azúcar, obviamente tenía un precio. Y en algunas veces estaba subiendo el precio del azúcar porque supuestamente había poca, y descubrieron varias bodegas donde estaban guardadas precisamente este producto y no lo sacaban todo a efecto de producir precisamente esa alza en el precio. Entonces, producto de eso fue que Portillo de alguna manera se empezó a pelear con ellos y empezó a aceptar o a permitir el ingreso o la importación de azúcar, y obviamente con aranceles de importación bajos, y eso obviamente hizo también que bajara el precio del producto. Conste que ya no volví a ver esa azúcar, por cierto, ¿va? Entonces, de alguna manera, cuando ustedes van a comprar el azúcar, casi son las mismas, si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? No sé si ustedes se dan cuenta, pero no existe una variedad de productos o de empresas que de alguna manera venden el azúcar. No sé si algunos ven. Solo veo azúcar caña real. ¿Qué otra miran ustedes por ahí? Creo que hay otra más. Pero la Moderna. La Moderna también. Obviamente la Moderna. ¿Qué más? Sí, no pasan, no hay muchos realmente empresas que comercialicen o distribuyan azúcar a nivel interno. Obviamente con la variante de que es azúcar morena o azúcar blanca, dependiendo pues del gusto o de lo que ustedes esperan. ¿Saben cuál es la diferencia esencial entre el azúcar morena y el azúcar blanca? El procesamiento. Exactamente, el procesamiento. Obviamente, para
blanquear el azúcar, necesita un proceso químico de producción. O sea, el blanquillo se consigue químicamente. Por eso es que hay muchas personas que mejor prefieren la azúcar morena porque tiene menos procesos, menos químicos incorporados para lograr precisamente la blancura y obviamente la finura, porque si ven ustedes el azúcar morena es un poco más gruesa que la blanca. Es más suave, menos eso, porque no ha pasado por todo un gran proceso químico de blanqueo, que obviamente, además de poder hacer o poder provocar un mayor precio en el azúcar blanca, pues obviamente tiene más químicos, o sea que es mucho más pura la compra de azúcar moreno. Y no me refiero a la canción, ¿verdad?, de azúcar moreno. No se vayan ustedes a poner a bailar cuando yo les diga azúcar moreno, por favor. Bueno, entonces esto es precisamente lo que de alguna manera se está tratando de combatir, ¿verdad? Precisamente con este tipo de delito. Obviamente tenemos ahí resultado, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado, sí tiene resultado. ¿Alguien le encontrará algún elemento normativo? ¿El juicio a la economía nacional o de los particulares? Eso es el resultado. Eso al final es el resultado de la acción. O sea que este delito sí es de resultado, eso es lo que habíamos mencionado, más no es un elemento normativo. Sería con propósitos ilícitos, licenciado. Entonces, con propósitos ilícitos. Con propósito ilícito, de alguna manera lo que hace, cuando ahí se establece propósitos ilícitos, ¿verdad?, realizar actos con evidente perjuicio para la economía, con propósitos ilícitos está únicamente resaltando el carácter doloso de este tipo penal. O sea, está poniéndole una carga más fuerte a la intención o propósito o finalidad que tiene esa acción. Porque cuando ya esa finalidad está puesta dentro del tipo penal, entonces necesariamente ese dolo hay que probarlo de que hay un propósito ilícito en lo que se realizó y no fue para beneficiar a la población o beneficiar a alguien, pues. Entonces, cuando un tipo penal habla con propósito tal, lo que está haciendo es, como que dice, remarcando o haciendo más evidente o reforzando la idea de que es un delito doloso. Entonces, ojo con esa palabra, pues. Entonces, eso significa que el propósito ilícito también debe de ser de alguna manera comprobado a la hora de tener que probar ese delito o establecer que efectivamente hubo un delito de monopolio. Que el sujeto activo de alguna manera actuó con ese propósito y es notorio que así lo hizo por X, Y o Z circunstancias derivadas de las acciones en donde el propósito ilícito es evidente o es claro. Y el evidente propósito, con propósitos ilícitos, realiza estos actos para perjudicar la economía nacional y de los particulares. Eso es lo que yo les podría mencionar. Y qué bueno que de alguna manera alguien se dio cuenta o lo advirtió. A mí se me había escapado realmente agregar en esa palabra. Hay otros tipos penales que tienen precisamente este tipo de sanciones. Por ejemplo, el genocidio es una característica que la tiene. Entonces, cuando algunas personas
o aquellos exmilitares fueron acusados de genocidio. Esa era una de las circunstancias que alegaba precisamente la defensa, que obviamente ese subrayado, ese remarcado que se hacía, era un hecho que también debería ser probado. En tanto que si no era probado ese propósito que estaba contemplado en el tipo penal, pues obviamente era difícil probar genocidio. Y eso creo algunas dificultades precisamente en el caso, la discusión precisa en cuanto a este aspecto. Entonces, tengan en cuenta ustedes también en algún momento de que esto hace un poco más complejo precisamente el probar la existencia de este delito. ¿Estamos? ¿Captamos la idea? Bueno, condición objetiva de punibilidad todavía no hay. Y obviamente, aquí estamos en que es un delito doloso, obviamente. Y obviamente tenemos que remarcar en el elemento específico el propósito o con la intención o con la finalidad realmente de esas tres formas de acción, esas formas. Entonces se vuelve un complejo por el tamaño que tiene precisamente las acciones. Se vuelve un poco más complejo la construcción del elemento subjetivo específico del tipo penal. O sea que pónganle bastante cuidadito a esto. Y bueno, si salimos de estos análisis, obviamente tenemos ahí que elaborar no, habíamos estado analizando, obviamente, de que cuál era el elemento normativo. Entonces, se nos olvidó por estar analizando otras cosas, que era la pregunta que les había hecho. ¿Habrá elemento normativo? Porque el propósito ilícito no es un elemento normativo. Eso es lo que yo estaba tratando de explicar. ¿Miran ustedes algún elemento normativo? Pues si ustedes han notado, dos veces dice lo mismo en el tipo penal. Por ejemplo, en una primera parte, al principio dice, quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional. Y ahí viene, obviamente, o sea, esa es la parte que remarca precisamente el dolo. Entonces, y abajo, en donde están los últimos párrafos, ¿verdad? Donde dice nuevamente, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. Entonces tenemos eso, el perjuicio de la economía. Entonces, recuérdense que no solo es monopolio en la producción, sino absorber precisamente la distribución o venta de estos productos. Puede ser que yo absorba y lo produzca, solo yo sea el único productor, o puede ser que yo toda la producción la acapare, logre negociar con los distintos productores y yo sea el único que puede distribuir y vender ese producto. Entonces, recuérdense que esas dos situaciones son distintas. Por eso es que lo vuelve a repetir. Usted no lo está produciendo. El monopolio no lo tiene en la producción. Usted tiene el monopolio de la distribución o venta de este producto.
aun y cuando sea producido por 5 o 6, lo que sean los productores. Entonces, recuérdense que también esa es una acción, absorber la producción o absorber la distribución del producto. ¿Mm? Eso hay que ponerle bastante atención, precisamente porque hay dos situaciones distintas. Hay algo que también me quiero decirles. Y también eso es algo que deben de tener mucho ojo, ya sea cuando sean abogados defensores o abogados de la acusación. Cuando el delito es complejo, que tiene 2 o 3 acciones o verbos rectores, y se acuse a alguien, por ejemplo, del delito de monopolio, nosotros tenemos que ser muy específicos en cuál de esas acciones fue la que él incurrió para cometer ese delito. Es decir, yo no decir, mire, él cometió el delito de monopolio porque hizo, y leo todo el tipo penal y digo, porque eso fue lo que hizo. Entonces, yo en los casos en que vienen con esa forma, yo una de las primeras cosas que alego es precisamente la falta de precisión o de una investigación adecuada para identificar claramente y sin lugar a dudas cuál fue la acción o conducta realizada por el sujeto o por la persona que yo estoy defendiendo. ¿Por qué? Porque no puede ser que las haya hecho todas, a no ser que las haya hecho todas, pero si las hizo todas, también la evidencia tiene que demostrar que efectivamente yo realicé todas. Aquí no estamos, les digo yo, en un proceso de adivinanza, que miren ustedes cuál le aplican. No, la investigación nos tiene que decir cuál fue. Si la investigación está bien hecha y el Ministerio Público le puso el debido cuidado, debe de decirnos cuál de esas acciones realizó y cuáles son es la actividad realizada por el sujeto y cuál es la evidencia que tiene para demostrar que él lo vendió o que él realizó la producción o utilizó privilegios y subterfugios para poder adquirir o realizar esas cuestiones. Entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar, como les digo, porque no es una adivinanza, solo para que nosotros o usted, señor juez, trate de decir cuál le gusta o cuál hace. No, que las evidencias deben de demostrar que la acción realizada por él fue esta. Y por eso es que se está cometiendo un delito monopolio, porque no es posible que las haya realizado todas. O si las realizó todas, por favor, muestre la evidencia que las realizó todas. ¿Ven ustedes? Ese es el cuidado que tenemos que tener también. Y me había olvidado mencionárselos cuando hablábamos de los delitos complejos. Es un error en el que con mucha frecuencia incurre el Ministerio Público. Y es algo que ya, como le digo, ya empiezo a ver y empiezo a analizar. ¿Y qué es lo que está diciendo? Y también sucede. Así como en algunos casos se ha encontrado que establece que la persona obviamente cuando se hace la sindicación del delito, se le dice al juez que esta persona actuó como autor. El Ministerio Público tiene que señalar la responsabilidad en ese delito. Entonces, indica ahí, muchas veces, algunas veces, pocas, el Ministerio Público indica que entonces la responsabilidad es como autor o sujeto activo del delito, ¿verdad? De conformidad con lo que establece el artículo, no me recuerdo cuál es, y entonces ahí tiene varias formas de autoría y el Ministerio Público solo cita precisamente el artículo, pero no establece cuál de las formas de autoría. Y no se sabe si él lo realizó todas o solo alguna de ellas, o cuál. Entonces, al citar únicamente el artículo y no establecer, tampoco está determinando la autoría y cuál fue
o en dónde está calificada la autoría o la responsabilidad para ese determinado delito. Entonces, eso es otra cosa que obviamente tienen que tener bastante cuidado, bastante cuidado cuando se da este tipo de señalamientos. La responsabilidad penal, obviamente, de la participación es el artículo 36 del Código Penal y son autores. Y ahí dice, hay 4 numerales distintos. Entonces, el Ministerio Público no puede acusar a una persona de ser autor y simplemente decir de conformidad con el artículo 36 del Código Penal. Porque ahí está, quienes tomen parte directa en la ejecución del acto, quienes fuercen o induzcan directamente a otro ejecutable, quienes cooperaran en la realización del delito, otra cosa, quienes sabiendo esta cosa, hay 4 formas distintas en que una persona puede ser calificada de autor. Y por lo tanto también el Ministerio Público tiene la obligación de señalar cuál de esas formas es la que a la persona se le está indicando. Porque de alguna manera, si no me dice cuál de las formas o no me dice cuál de las acciones fue la que yo cometí y esa acción es precisamente lo que tipifica el delito de monopolio, lo que se está haciendo es violando el derecho de defensa. ¿Por qué? ¿De qué me voy a defender? Sí, el Ministerio Público abiertamente indica solamente que se cometió ese delito, pero no me dice de cuál. Y si no es específico en decirme, yo no me puedo defender de ese hecho. Yo es imposible que me defienda. Me voy a defender de 4 cuando no se me está indicando o supuestamente no pude haber realizado ninguna de las 4. Entonces son pequeños secretitos o pequeñas cuestiones que son, como les digo, bastante útiles y que uno debe de utilizar. Esa es la precisión que se debe de tener precisamente en esta clase de delitos. ¿Estamos claros? Bueno, no sé si lo están porque ninguno dice. No, eso no sería elemento normativo, Aida del Carmen, el especificar eso. Entonces, obviamente, no, ese no sería el elemento, ese sería el resultado. Entonces, realmente elemento normativo no lo hay. Así es, Renata, así como dice Renata, Nanay, no hay elemento normativo en este caso, porque en aquellos propósitos del perjuicio y todo son los resultantes. Es el resultado de las acciones de monopolio. Bueno, entonces, en este caso, si ya está aclarado precisamente los elementos normativos que de alguna manera se nos había escapado, entonces, obviamente, estábamos viendo la redacción del elemento normativo, de elementos del delito. Y en este caso, de los elementos del delito, entonces aquí sí tenemos resultado. Entonces, la primera parte, recuerden ustedes, vamos a colocar el resultado y en la segunda, el segundo elemento es donde vamos a establecer o determinar la acción. O sea, el resultado va precisamente primero en esta clase de delitos que tiene resultado. El segundo elemento es la acción del delito, la acción o la que identificamos nosotros como la acción. Y obviamente el tercero sigue siendo el elemento subjetivo específico. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en la construcción. El segundo elemento, el causar un grave perjuicio a la economía nacional y de los particulares. Licenciado, perdónenme. Sí, René. Fíjese que eso de la acción me queda duda todavía, licenciado. No sé si podía explicar un poquito eso todavía, disculpe. Pero no sé qué le podría explicar. Simplemente. ¿En qué momento está la acción? ¿En qué momento está en la estos acción? delitos?
Pues ahí en el código lo dice en qué momento está la acción. Estamos sabiendo ahí, absorbiendo la producción más ramos industriales. No especificamos eso, pues. O aprovecharse de ellos a través de algún privilegio, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Sí, exactamente. Sí, porque uno de los primeros fue decir absorbiendo la producción de uno más ramos industriales o de una actividad comercial o agrícola. O aprovecharse de ellos exclusivamente a través de algún privilegio. En aquel lo produce, en esta se aprovecha de ellos y en el otro, o se constituyan de alguna manera maniobras para vender géneros a determinados precios. La absorción o el control de la venta de esos productos. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente los elementos, como le digo, por el tamaño del código penal, entonces el tipo penal, entonces se vuelve un poco complejo por la forma en que está obviamente construido o obviamente determinado el tipo penal. Eso lo hace un poco más difícil hay que leerlo muy detenidamente. Bueno, eso es en cuanto a los delitos contra la economía nacional y el ambiente, principiando obviamente con el monopolio. Y ahí tenemos el 341. Por favor, alguien lea el 341. Artículo 341. Otras formas de monopolio. Se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y al interés social. Inciso 1. El acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza de precios en el mercado interno. Inciso 2. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción en el comercio. Inciso 3. Los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos. Inciso 4. La venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio de costo que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. Inciso 5. La exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente cuando se requiera, si con ello puede producirse escasez o carestía. El responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 200 a 5,000 quetzales. Bien, aquí son otras formas de acción en que se pueden incurrir también el monopolio. Sigue siendo el mismo monopolio, solo que son acciones distintas, como pueden ver ustedes en este caso. Y obviamente, esto es una forma, estas otras formas de monopolio ahí enumeradas, como ven ustedes, son formas, ese es un delito, estas son las formas atenuadas, ¿no? Porque la pena únicamente es de 6 meses a 3 años, en tanto que el monopolio recibe una pena de 6 a 5 años. Entonces, ven, estas otras formas de monopolio es una forma atenuada, es menos grave, menos grave que el otro delito. Y obviamente, la multa solo está en 200 a 5,000 quetzales. Entonces, bajo esas características es que estas otras formas de monopolio es un monopolio, podríamos decirle, atenuado. Monopolio con atenuantes, ¿verdad? Por la forma en que se está practicando eso. Como les digo, ahí ven ustedes el acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad. El acaparamiento es comprar o guardarlos y todo y irlos sacando poco a poco para mientras el precio sube. Todos andan urgidos de comprar eso, ¿no? Y obviamente como están urgidos de comprarlo y hay escasez, entonces ahí es donde se aprovechan precisamente para subirle el precio a ese producto. Entonces ahí es donde también tenemos ese problema.
Cuando estaba leyendo, obviamente, ¿verdad? Esto me recordé algo, ¿no? Y que hay incluso otras formas también de evitar con alcohol. Sí, estaba escaso y entonces por eso no se vendía. Y como no había, entonces ahí se conseguía a mayor precio. Y como muchas personas son así muy, muy deseosas, no les importaba pagar un poco más con tal de conseguirlo, ¿va? Ahí tengo unas cuantas botellas, pero cuestan 20, ¿va? A la voz, pero si eres solo 10 o 15 lo que se vendía, pero era así, si querés, pues, ahí en 20, ahí tengo unas cuantas botellitas. A ver, pues que sea, por las necesidades no grandes. Bueno, incluso, como les digo, también el mantenimiento de los precios. También hay otra cosa muy importante, que como les digo, yo trabajé para la industria azucarera y obviamente, saben ustedes también que hay formas también de evitar que haya oferta o que haya importación de azúcar. Y también esto es una otra forma de alguna manera evitar que a veces se ponen de acuerdo con los comerciantes para que no haya importación de otro producto. Y lo que hace el gobierno es poner aranceles de importación altos, de manera que cuando ingresa el producto, difícilmente pueden competir con los precios locales o los precios internos. Pero como es obvio que están pagando más impuestos, entonces el precio del producto tiene que ser más alto que el de la producción. Y en algunos países, incluso la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ha sancionado a algunos países porque a nivel interno hay una rebaja de los impuestos y obviamente se vende el producto como dice, ¿verdad? Se está vendiendo precisamente a precio casi de costo, como quien dice, ¿verdad? Se está vendiendo al precio de costo porque cualquier otro producto que trate de ingresar no puede competir con el precio. Y entonces eso es una forma también de evitar la importación de estos productos. Entonces, eso es una forma también que es el numeral 4. La venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio del costo, que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. Eso es otra forma, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir el cuarto, ¿verdad? Porque a veces es un poco complicado entenderlo. Entonces lo que se hace es que obviamente aquí no se le cobran impuestos a ese producto o tiene ciertos privilegios el producto para que el costo se venda el producto, ¿verdad? Más barato. Y cualquier persona que quiera importar o quisiera vender, si también le están haciendo la guerra, no puede hacerlo, porque difícilmente puede competir con el precio que tienen estos productos que tienen de alguna manera privilegio. En el tema del azúcar, disculpen que lo mencione y esté hablando mal de ellos cuando fueron mis patronos. Ustedes saben cómo evita también la industria azucarera la importación de azúcar. Precisamente por ese agregado que se le hace al momento de producción, que se le agrega flúor y me parece que se le agrega también otra vitamina que se le agrega. Entonces, para que un producto de importación pueda competir e ingresar al mercado, tiene que ofrecer un producto que tenga este tipo de alimentos o estos tipos de extras para poder competir con el azúcar nacional. Entonces, de alguna manera, esa es una limitación que cuando quieren importar, entonces se ha establecido en la ley, hay una norma que establece que el azúcar debe de tener estos componentes para poder ponerse a la venta o poderse a la venta a los particulares. Entonces lo ponen como requisito.
Entonces, ahí es donde también se ven complicados los importadores. Entonces, esto le estoy hablando del producto que yo conozco, pero hay otros productos que también tienen eso. Y obviamente, por tener ese producto, es que también le hacen cierto precio, porque de alguna manera se está contribuyendo con la salud de los connacionales. Entonces, eso también le da un precio mejor y obviamente una rebaja en cuanto a los impuestos, ¿verdad? Porque le están agregando este aditivo o estas vitaminas que de alguna manera contribuyen a la salud de la nación. Esa es otra forma que también se evita que haya competencia y que exista monopolio en Guatemala de un determinado producto. Entonces, ahí tenemos precisamente el análisis del tipo penal en el 341. No se hace porque nada más son formas, son acciones del mismo monopolio, ¿verdad? Solo que son otras formas menos graves que la que originalmente tiene el 340. Pero al final todo lo que hemos analizado es lo mismo, solo está señalando otras formas de acción, formas de acción. Hay otro delito también que ustedes analizaron en Derecho Penal 2, en lo que era la estafa. Y después de la estafa, hay otro tipo penal que dice formas especiales de la estafa. Y empieza a enumerar una cantidad de formas distintas en que también se puede realizar la misma estafa. Pues eso es lo mismo. Actúa en las mismas circunstancias. Este es el delito de monopolio. Estas son los principales y esta es la forma. Pero hay otras formas también menos graves en donde también concurren los mismos elementos, son distintas acciones, pero estas acciones no son tan graves y no son tan castigadas ni sancionadas como el tipo penal original. El tipo penal del monopolio. No sé si en eso tendrían ustedes la idea clara de qué es lo que sucede en este caso. De qué sucede en este caso. Entonces, bajo esas características, pues ya tenemos la idea de lo que es el monopolio y otras formas de monopolio. Y entonces ya de alguna manera explicamos qué es, cómo se va a construir. Como le digo, ahorita lo estoy haciendo más rápido porque ya de alguna manera ustedes tienen mayor... No. Simplemente el análisis es el genérico del monopolio. Estos son acciones nada más que también son acciones atenuadas o conductas atenuadas del monopolio, obviamente. Pero el tipo penal sigue teniendo las mismas características, solo que las formas o las acciones que hay en otras formas son menos graves, no son tan complicadas como, por decirlo así, en el 340. Por lo tanto, no se debe de hacer otro análisis. Bien, el siguiente artículo también atenta contra la economía nacional. Contra la economía nacional, que es el artículo 342, que responde a lo que es la especulación. Como le digo, es un tipo penal que se agregó en el año 2000. En el 2000 se agregó o se incorporó la especulación. Entonces, por favor, alguien que lea el delito de especulación. Artículo 342. Especulación. Quien esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrante las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables,
de los salarios o de cualquier otra cosa que fuera objeto de contratación. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso en que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como